Muy buenas a todos y todas, soy Verónica. Hoy en Movies tenemos el gran placer de hablar con uno de los actores de la serie del momento de Movistar, porque es una serie que no os podéis perder, ¿verdad? Muertos SL. Así que tengo conmigo a Roque Ruiz. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Verónica. Hombre, y yo contigo, de verdad, encantada de hablar y sobre todo de esta segunda temporada que viene fuerte. Yo sé que la gente está esperando porque poco a poco se van subiendo los episodios en Movistar Plus, en la plataforma. Yo he tenido la oportunidad ya de verlos todas del tirón. Es fabulosa. Hablaremos ahora mismo de Muertos SL, pero antes que nada quiero que el público y la gente, los espectadores, que te conozcan un poquito más, Roque. Yo quiero saber cómo nace ese Roque actor. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto y a qué edad decidiste dedicarte a esto? Buah, eh, no hay un momento de decir, nace este día, no, ¿qué va? De pequeño hacía teatro en el cole, en Arteixo, con un grupo que se llama Las Melandrainas. Entonces empieza como un juego, la verdad. O sea, empieza como desde el puro disfrute. Y luego, pues no sé, ya en bachiller se me plantea la disquisición de decir, tengo dos opciones que me gustan mucho, que es INEF y arte dramático. Las dos tienen pruebas de acceso, hago las pruebas, digo, pues hago las dos y la que no salga, pues para adelante. Hice las dos, pasé las dos y dije, bueno, pues sí, pues ahí seguí una corazonada que me ha salido bien, Oh, me la verdad. encanta. ¿Y Sí. cómo es ese primer trabajo que hiciste? ¿Qué recuerdas? ¿Y qué nos puedes contar de ese primer trabajo que hiciste ya? El primer Estamos hablando trabajo, profesionalmente, ¿no? Profesionalmente, hasta sí. ahora. El primer trabajo fue un verdadero regalo y una suerte. Que fue El desorden que dejas. Le tengo que agradecer Uf, mucho ahí a Conchi Iglesias serión y de a Carlos Montero. Madre mía. Carlos Montero, eso es, a Conchi Iglesias y a Carlos Montero, que siendo yo pues un novato, porque no estaba eso, recién empezando a formarme profesionalmente y tal, pues quisieron contar conmigo y con Isabel Garrido también, una compañera de la serie, también nos conocimos Sí. en la misma escuela, en la ESAD, y fue verdaderamente una suerte y luego un máster. O sea, ahí aprendes mucho de las necesidades más del día a día, más del oficio, ¿no? Todo lo que es un set de rodaje, lo que requiere, la concentración, los tiempos, eh, porque bueno, actuar puede ser un arte, pero también es una profesión. Mm, Entonces muchas veces lo ideal es que se complementen. Eh, pero hay que conocer ambas partes, ¿no? mm. Y yo creo que pues la parte profesional del oficio la aprendes trabajando, desde luego. Hombre, yo creo que sin duda ha sido una, a ver, no me quiero poner en tu lugar, pero creo que sin duda ha sido una gran experiencia y una grande escuela, porque has estado con Emma Cuesta, con Bárbara Eleni, Sí, esa claro. serie me la vi, Con Bárbara eh, Lenin, Cuesta, Roberto Roberto Enrique, Enríquez, con Aaron Piper, o sea, con grandísimos, sí, sí, sí. claro, pero sobre todo, claro, actores que ya llevan muchos, muchos años trabajando con premios a sus espaldas. Es que yo creo que es la mejor Sí, forma de aprender. y abruma, o sea, porque cuando tienes el casting, pues qué bien y tal, y te sale el casting y dices, perfecto, me han cogido, acabo de empezar. O sea, Ya, ahora viene el reto, ¿sabes? qué Qué bien me han heavy. cogido. Vale, vale, ahora tienes que hacer tu trabajo. Entonces, bueno, para mí también fue una experiencia de verdad, o sea, súper enriquecedora y fue un placer, pero yo también estuve muy acojonado, Mm. estuve muy acojonado. Pero de ahí pasaste, no sé si pasaste, tú dime si me equivoco, ¿vale? A Días Mejores con Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, o tuviste Yo otro estuve trabajo con, antes, porque con Días Alejo Mejores, Fla, vale. con Alejo Fla. En días mejores, sí, curré con José Bengoechea Ay, y con Blanca Josean, es lo Portillo. más. Sí, Josean. Sí, Amo a sí, sí. Josean. Aparte es músico, él toca el Sí, sí. saxo, es un entusiasmado del jazz. Y me llevé muy bien con él, la verdad. Eh, Pero no fue directo. Pasé antes por dos series de La Gallega que se llaman A Ley de Santos y Método Criminal, de la ah, TVG. guay. Sí, de Voz Audiovisual, la productora.
Y No, luego sí, luego hice Días Mejores. Sí, claro, es sí, que los sí. creadores son Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, los creadores de la serie, y son también unos locos. Me encanta Cristóbal, me parece súper divertido a mí, que va a estrenar una nueva serie, creo que en Movistar también. Y No lo sabía. después también he visto un trabajo tuyo que me gustó mucho, he de decírtelo, es Un paseo por el Borne. Ah, sí, se Mm, acaba de estrenar claro, el año hace pasado. poco. Sí, sí, sí. Cuéntame, Sí, el ¿cómo año fue? pasado, sí, Claro, como estamos ya en 2025. claro, claro, estamos en Esta enero. experiencia, porque tienes un papel muy importante dentro de esta película con Rodolfo Sancho, con Ruth Gabriel, con Natalia Berbe, que también, que aquí Sí, amamos a Natalia. Cuéntame un poquito sí, también cómo fue este personaje, cómo lo tuviste y cómo fue darle forma. Es un chico joven que tiene muchas ganas de ser sí. director, si no me equivoco, ¿no? De realizar un trabajo y sin que lo impida, o que sin que le pongan, mejor dicho, muchos impedimentos en su camino, ¿no? Sí, la verdad es que tenía. A ver, esta es una peli que para el director y guionista Nicky Gea, ostras, ha remado contra viento y marea para sacarla. Le llevado bastantes años. Entonces Mm, era como que la propia ficción la propia ficción y la realidad estaban intercaladas, porque un poco habla de esto la peli, del trabajo mm, que lleva a hacer una peli. Y lo refleja en un grupo de aficionados en Mallorca, de aficionados, porque es mm, un curso de cine del ayuntamiento, en el que da clase Rodolfo Sancho, que hace de un profesor que fue un cineasta en su momento, bueno, no lo sigue siendo, ¿no? Pero tuvo un premio a mm, un cortometraje, un Goya, a un cortometraje, y desde aquella, pues la industria lo maltrató, mm. básicamente. Entonces ha perdido toda la esperanza, ¿no? Entonces es Sí. la historia de cómo el grupo de chavales le vuelve a meter el gusanillo y el sí se puede, Mm, el vamos a por todas, el da igual cómo, el hagámoslo, ¿no? ya, Entonces es una historia muy, muy, muy bonita, porque además sí que recoge una cierta realidad social de Mallorca, con claro. las Kellys protagonistas, o sea, Mm, encarnada en Ruth Gabriel, ¿no? mm. Eh, entonces, bueno, ha sido muy bonito No, ese proyecto. no, de verdad me gustó mucho. Yo quiero desde aquí darle visibilidad a esa película porque creo que es una película con la cual la terminas de ver y tienes mucha esperanza, te crees que puedes hacerlo todo y te da fuerzas porque Sí, dices, Jolín, porque si ellos pueden, obviamente es una película, pero dices, pero lo que cala es el mensaje. Y creo que eso sí. es algo muy importante en una película o en una serie, el que empaticemos con vosotros, con los actores, el espectador, los críticos. Sí, si te puedes llevar algo para tu vida, Claro, eso está genial, ¿no? es, Salir del cine o estar en el cine y decir, ah, mira, qué bonito esto. yo Y quiero te ser, yo ayuda. quiero hacer Sí, bueno, es yo lo no que te digo mola. si quieres ser Spider-Man, a ver hasta dónde te lo llevas, pero si te puedes llevar algo para tu vida personal, algo aunque sea pequeñito, que digas, coño, esto me puede acompañar un poco. No, de Eso verdad, es lo mejor. me gustó mucho, te lo digo de verdad, me gustó Me mucho alegro. todo, cómo estaba Gracias. planteada, la voz desde el profesor con el alumnado, todo esto también que se ve como tú dices, ¿no? Que al final te quedas desencantado de una profesión con la que entraste con ideas, con ilusiones, como el personaje de Rodolfo Sánchez y después. Sí, Es que de verdad, está muy bien, os la recomiendo a todos que nos estáis viendo, verla. Y bueno, de verdad. Y bueno, creo que también, aparte también estuviste en Clanes, si no me equivoco. Oh, efectivamente. te has hecho casi todas las series de Netflix tú, ¿ah? Sí, ojalá. Te queda Ojalá. todavía. Aparte que Jorge Enrique Echevarría es el partner in crime de Alex de la Iglesia y aquí, claro, es una película que no está de Alex de la Iglesia, es una serie, perdón, pero que es un guionista mega conocido en España. ¿Cómo fue tu incursión y qué sacaste también de este proyecto de Clanes? Bueno, en Clanes tengo bastante Ujú. menos parte que lo que las Sí, otras sí. series que venimos comentando. Eh, pero la verdad es que fue muy divertido de grabar porque yo hacía ahí de pareja de un policía Mm, que, bueno, pues era un poco novato, era un poco despistado. Mi compañero era un poli corrupto, ¿no? Entonces, bueno,
Fue divertida, pero ya te digo, estuve muy No, poquito. no, no, claro, pero Fue hombre, asomarme al estuviste. set, decir, hola, me Lo voy. importante Hola, es me voy. estar. Sí, Es lo importante, es lo que se aprende aquí, es estar en los sitios indicados en el momento adecuado. Y ahora quiero hablar, obviamente, de lo que nos trae aquí, de este tema y de este gran estreno de Muertos SL, que ya tenéis los primeros episodios, sí, si no me equivoco, tenéis los 3 ya disponibles en Movistar Plus. Desde el primer momento nos cautivas con un personaje del becario de que interpreta también, que es un seguidor, ¿no? Nato, de Carlos Areces, el personaje de Carlos Areces, que me efectivamente. encanta, es lo más. Cuéntame, ¿cómo fue también ese proyecto de estar dentro de una gran producción que avala Conturbenio, de los hermanos Caballero, que ya son Contubernio, sí. Eso empezó realmente unos iconos de con aquí? el pueblo. Yo es donde me conocieron y donde, bueno, donde los conocimos los caballeros y yo. Empezó con el pueblo realmente, haciendo la temporada 3 y la 4. Y ahí entré con mi amiga y compañera Elena Gallardo. En la ficción hacemos como de esta pareja de urbanitas y tal. Y, y ahí fue donde supongo que ya me vieron cara de becario, ¿sabes? Donde dijeron, este puede hacer de Panoli bien. Y Me fue así, encanta. porque no quisieron contar conmigo y me lo propusieron Oh, directamente. Y yo dije, ¿cómo? Por adelante. supuesto. Hombre, Claro, a ellos no se les puede decir un no, porque estamos hablando de que son unos referentes en la comedia española. sí. Sí, ya ves, machos alfa. Ostras, Bueno, ya el histórico todo, ya no lo vamos a nombrar porque claro, es más porque que todos lo evidente, pero conocemos. Pero, madre mía, son ¿y cómo referentes fue? en la comedia y además grandísimos currantes, porque mira como tienen varias patas, ¿no? A la vez. O sea, Total, están ¿ah? ahí. Están Sí, están en todas las plataformas ya, casi también. Netflix, Prime Video, Movistar, les falta Max, por favor. Es decir, ya toda la gente que se espere, ¿ah? Que haga fila para tener a los sí. caballeros. Y bueno, que también quiero preguntarte, dentro de todo, estamos hablando de un chico que obviamente es muy apegado a su madre, que también hay que decir que la madre es una pedazo de actriz Ella increíble. Galera. Amo a Elia Efectivamente. también, me gustaría verla más, por favor, en la tercera. Pero, ¿cómo ha sido también darle forma, sacar estos momentos cómicos que a través Ah, de, fue muy divertido. es que Roque, a través de tus caras que ponías, de los gestos, te ríes? Y eso es algo Bien, muy importante en una comedia, porque sí. te partes, me parto viéndote en circunstancias que escapan de la realidad de todo, ¿sabes? Cuéntame. Sí, no, fue muy divertido, la verdad, jugarlo, imaginarlo y, y una cosa buena de trabajar con Laura, por ejemplo, es que deja espacio, ¿no? A las propuestas. Mm, Siempre, claro, esto es lo de siempre, siempre que las propuestas ven en el clavo, no se trata claro. de decir, venga aquí, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, yo en ese, hablo por mí Mm, y por lo que he visto, me he notado acompañado en ese sentido, ¿sabes? mm. Entonces para mí ha sido un gusto ponerme a imaginar a este Morales y además trabajar con Areces. Quiero Oh, decir, poco tienes que hacer ya, ¿a que ¿sabes? sí? Si estás trabajando con Carlos al lado tuya, tú escúchale, o sea, escúchale, reacciona a lo que hace y eso ya te va a dar ya te va a dar el 80%, ¿sabes? Oh, hay Ya te va a muchas. dar la mayoría de tu trabajo, o sea, poco tienes que hacer. No, pero de verdad, cuando estáis los dos en escena, es decir, es como si os seguís, pero es que dais con el toque de, como te digo, de comedia, haces reír, esa parte de la mascarilla, que es que de verdad me encanta, todo, cuando estáis juntos, Es creo que, es el puro claro, contraste, el alto y el bajo. total, de Estamos verdad, como ping pong, como zipi zape un poco, sí. sí, la escena de la sauna, Sí, que esa no es sí, spoiler, es la primera, el primer capítulo. buenísimo, buenísimo, Es, buenísimo. ¿a que sí? Es que de solo recordarlo te ríes, y eso es lo que mola al ver una comedia. De Sí. verdad, te lo digo. ¿Y Carlos improvisa mucho? ¿Te improvisaba mucho? Carlos poco aparece lo que improvisa. Poco aparece lo que improvisa realmente. ¿Eh? Le gusta mucho.
a Carlos le gusta mucho acabar cada escena de una manera diferente. Lo que pasa es que eso no se refleja mucho en lo que... porque, porque, bueno, es muy creativo él. Entonces, Digamos, ¿no? cada final de escena te sorprende, te sorprende. Oh. Y a mí al principio, yo cuando conocí a Carlos, que fue en el pueblo, no tenía trama con él, Mm, entonces mi relación con él era en las comidas, ¿no? Que comías ahí con el equipo y tal, pues escucharle hablar un poco con él, pero poco. Y, y ahora muertos, que ya teníamos trama y tal, claro. eh, es un gusto, la verdad, es un gusto. Y me ha pegado mucho, él no, me ha pegado sentido, cierto sentido del humor, es muy ácido, es muy ácido, a mí eso me gusta mucho. Genera un ambiente de trabajo Mm, muy distendido, sí. ¿sabes? Y yo creo que el equipo se ríe. Mm, Ha habido veces, de hecho, en las que nos hemos tenido que controlar porque nos han dado algún ataque de risa oh, me y imagino. sí, y lo que tienen los ataques de risa, ¿no? Que Claro, no no los paran. puedes parar y dices, Dios mío, parecemos aquí dos niños pequeños en clase aguantándonos la risa, por favor, estamos trabajando, vamos a seguir. No, hay que Entonces, centrarse, sí, focus, focus. sí, No, es que de verdad es lo más, pero también quiero que me cuentes cómo va a ser la evolución de Morales en esa temporada, porque lo que te decía antes detrás de cámaras es como va a ser un becario más visible en esa temporada. Van a pasar cosas, ¿ah? Muchas cosas. Cuéntame. van a pasar. Sí que van a pasar. No voy a hacer ningún spoiler. No puedo decir qué va a pasar ni cuál es la Exacto. evolución. Pero Pero algo va a pasar. no sé cuánto contar, no sé qué contar, la verdad. Pasan, es que claro, porque me voy a la chicha. Hay mucha chicha con Morales esta temporada. Yo creo que sí que hay una evolución, una ligera evolución en el carácter también de Morales, porque en la primera temporada, bueno, pues ahí es el nuevo, ¿no? Entonces también un poco, eh, pues junto con el espectador, es el nuevo a la funeraria, ¿no? Exacto. Y aquí ya vemos, yo creo que un Morales que ya va conociendo al jefe, que ya, pues, hombre, el carácter no le impide enfadarse. O sea, no le impide, perdón, le impide enfadarse, Claro. ¿no? Le impide contestar, le impide Se eh, contiene más. decir, no me tomes el pelo, pero, pero vemos que yo creo que hay un pequeño desenamoramiento. Mm, mm, Pero bueno, eso se ve yo creo que mm. gradualmente. Lo importante es una cosita que pasa que no sé cómo ni siquiera decirla, pero porque se tiene que ver. Hay Claro. una trama muy interesante en la segunda. Exacto, me gusta que dejes con las expectativas a la gente, porque aquí hemos Sí, venido, obviamente, a hablar sin spoilers. Y para saber de lo que está hablando Roque, vais a tener que ver, porque todo va a suceder prácticamente, eso sí se puede decir, prácticamente va a pasar a partir del cuarto capítulo, quizás, ¿no? Del cuarto al sexto. sí, sí. Digamos que es algo bastante inesperado, ¿no? Que le pasa a Exacto. Morales. Porque uno ve a Morales y lo último que se imagina es que le pueda gustar a alguien Mm, de la manera en la que le gusta a esta persona, que no voy a decir quién es. exacto. Pero Ah, bueno, pero aparece una relación muy intensa. bueno, aunque Movistar nos ha hecho un poco de spoiler, ya lo verás cuando tengas la plataforma. Tú pones el cuarto capítulo y te sale un fotograma ahí, Roque, heavy. No me he fijado, De lo verdad, tengo ¿no lo aquí has visto? en Movistar. No, Míralo, no, no, te dejo lo que tengo lo aquí en mires. Movistar. Te dejo Sí, que lo mires porque de verdad que ese fotograma, yo he dicho, ¿por qué me han puesto este? Bueno, obviamente que yo ya lo sabía, pero hay un claro, claro, porque tú fotograma, lo viste. claro, hay un fotograma que tú vas a ver y vas a decir, A ver, que no sea muy explícito el fotograma, ¿no? míralo, Bueno, no me está cargando. porque es, No me está cargando. no te carga. Me me lo puedo imaginar, Bueno, pero pero vamos a dejar a la gente que piense ahí, vamos a dejar a la gente que lo vea, sí, de verdad, pero ya lo verás eso, después que lo y vea. ya te preguntaré ya por redes, te diré, ¿era o no era ese fotograma? Porque ese fotograma nos deja ahí con ganas de saber por qué, el por qué para el público. Ya verás.
Bueno, Roque también, y ya Lo con veré. esto termino, antes de pasar a las palomitas, como esta serie está siendo un exitazo, a mí me encanta, ya te lo he dicho mil veces, que me parece una serie que lo tiene todo, y aparte que es muy ligerita de ver. Eh, Cuéntame, ¿hay más proyectos para ese 2025 que se puedan contar Sí, o no? los hay que no se pueden contar. Oye, pero yo me Lo- quedo alegre, eso significa que te vamos a ver. Los hay. Antes decías, que has hecho todo Netflix. Bueno, hice una serie y tres escenas, pero ahora va a haber más. Va a haber Oh, más. Va a haber vale, dos cositas. vale, no se sabe si cine o series. Series. Vale, guay. Series. Va a haber entre dos y tres cositas. Así que manteneros ahí por mi Instagram a ver qué noticias voy subiendo, si queréis estar y tal. Y son proyectos muy chulos, la verdad. Sí, Son proyectos muy chulos, sí, qué sí, sí. guay. Es que no sé, no puedo decir, No, no no, puedo no, decir. tranquilo, no. Si todavía no te han dicho que puedes hablar de ello, pues mejor ya sabes. Yo siempre Eh, pregunto por saber si hay cosas, obviamente que porque queremos seguir viendo a vosotros, a todo el repartazo que hay en Muertos, creo que todos son fabulosos. Y si, si podemos veros en otros papeles, como te he dicho, como en Un paseo por el Borne, que me encantó, y si podemos veros en más trabajos, obviamente no hay que perdernoslo, ¿sabes? Para estar ahí, para ya teneros fichados a cada uno de vosotros. pues sí, pues sí, por suerte vienen cositas, la verdad. Por suerte vienen cositas, que esto es otra cosa, ¿no? Pues De guay. este oficio que dices, bueno, la incertidumbre. Yo me quedo con ello, que está guay, ¿vale? Así que bueno, ya para terminar, pasamos a las palomitas, si te parece, Roque, Sí. y vamos allá. A ver. ¿Cómo es eso de las palomitas? Tú sacas, yo no te estoy viendo sacar el papel, no sé si Sí, la te lo estás juro que lo he sacado, manipulando. mira. No lo tengo ahí para que el público lo vea. Mira, Vale. son preguntas al azar, ¿vale? Por ejemplo, esta pregunta dice, ¿qué es lo que más te enfada? Lo que más me enfada. Ostras. A ver. Lo que más me enfada. eh, Me enfada. Lo que más no lo sé. No lo sé. Tendría que pensarlo mucho y no tenemos ese tiempo. Vale. Pero me enfada. Yo, por ejemplo, uso mucho la bici. Me enfada mucho que la gente no use los intermitentes en una Gracias, rotonda. gracias. A mí también En me una enfada rotonda, en un eso. cruce o cualquier cosa, si es muy fácil. Y además aquí en Madrid, yo he usado bici siempre. Y aquí en Sí, Madrid, con Bicimaz, estoy obligado a ir por la carretera, claro, no puedes ir por la porque no, acera. no puedo ir por la acera, pero No, yo no no, tengo no. carne de A coche. menos que tengas el carril bici, obviamente. Claro, si hay carril bici sí, pero si no estoy obligado a ir por la carretera. Entonces, soy una persona sin carnet de conducir, obligado a ir por la carretera. Por favor, y aparte, en un vehículo en el que soy mucho más vulnerable que un coche, poner los putos intermitentes, hacerme el favor. O ¿A que sea, sí? eso Gracias. me cabrea mucho. Pero no, poca gente los pone. Si yo no conduzco, pero obviamente voy en coche porque me llevan y digo, perdón, nadie pone los intermitentes aquí, no se usan. Es como en plan, poca gente lo usa. Por favor. Oye, y hablando de que no tienes carnet, porque me he quedado con eso. No tienes carnet de conducir, has dicho, ¿no? Pero hay una escena en la que sales conduciendo el coche fúnebre bueno, obviamente de Torregrosa. ¿Conducías o cómo fue eso? Oye, eso ya pasó, eso fue en la primera temporada, eso sí se La puede magia contar. del cine. Eso es la magia del cine. Eso sí se puede contar. Claro. Eso es un camaracar, Ah. que llama, es un camaracar. Oh, te No, no, decepcionó. no, Eso. claro, porque yo digo, quizás ha conducido al menos un poco, un rato, yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sé coger un coche y tal, pero en esa escena iba un camaracar, que es Ah, eso, iba remolcado. sí, sí, Entonces te sí. grababan, sí, Sí, porque iba hemos ido a remolcado. rodaje. Aparte, yo me conozco la funeraria de Torregrosa porque me acuerdo que nos llevaron hace tiempo, creo que el año pasado, o no me acuerdo que nos invitaron a conocer todo y era como en plan, qué maravilla. Yo pensaba que eran pues escenografía, Ah, es enorme, no que sí, se sí, habían sí. montado de verdad eh, esta funeraria, ¿sabes? Son grandes y son dos plantas. No sé si estuviste en las Es lo dos. más. Nosotros estuvimos en la de abajo y fuimos a la parte donde es el personaje de Adriano Torrebojano, donde hace de los cuerpos, que no me sale la palabra, Ah, sí, donde preparan la tanatopraxia. eso.
¿sabes? Y estuvimos por ahí, por la capilla también y todo eso, la cafetería. Ujú, Está muy ujú, guay. sí. Segunda, mira, para que veas que lo saco. Vamos allá. A ver. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Está súper fácil, digo. Del mundo. Claro, obvio, la que tú quieras, la que digas, oh, amo esta ciudad. Mi ciudad favorita nada, es Arteixo. Es Coruña. Ay, sí Así, conozco a para Coruña. ponerte. Coruña es Cono- preciosa. Conozco Ahora, Coruña, conozco Santiago de Compostela y este fin de que iremos a los Forqué, al Forqué, joder, a los Feroz, perdón, para que son en Pontevedra. Pontevedra es muy bonita. Tiene No unas zonas conozco peatonales. Pontevedra. Tiene unas zonas peatonales preciosas, la verdad. Sí. Sí, de hecho yo viví en Vigo, viví en una parte muy Ay, bonita que Vigo se llama también. Bouzas. Sí, viví en una parte que se llama Bouzas, que está como en una, que está como, bueno, es menos ciudad y hay más, está el mar Mm, cerca y tal. Ay, que me quemo. Eh, pero sí, Vigo me parece más está guay. ciudad. No, como mucho cemento, mucho asfalto. Me resulta más agradable Coruña, la verdad. A mí me gusta también más bueno, fuera, yo vivo en Madrid, pero más a las afueras. Entonces también ya me cansé de la ciudad, prefiero un pueblo, ¿sabes? Sí, Y vamos, sí, a que sí, al menos sí. yo, porque, hombre, a la ciudad puedes ir, pero para vivir yo creo que, aparte con mis perros, no puedo. Vamos allá. Uy, me encanta. ¿Quién te gustaría que dirigiera, ojito, no que actuara, ¿vale? ¿Quién te gustaría que dirigiera una película sobre tu vida? ¿Te imaginas? La vida de Roque en el cine. Eh, David Lynch. Oh, ya no puede. Qué listo. Te hubiese gustado. Claro. No, pues yo qué sé, que esté vivo. Claro. Eh, mi madre. Mi madre. Directora, ¿no? Mi madre directora. Hombre, ¿quién mejor que Joder, ella bien por mi madre. ¿quién mejor que ella para dirigir una película sobre tu vida? Obviamente. Claro. Me gusta la elección, yo me voy a quedar con eso, ya está. Porque necesitamos más directoras, mujeres, que hay muchísimas, pero necesitamos siempre muchas más. Así que adelante con Eso ello. es. Bueno, Roque, de verdad, me quedaría hablando contigo 2 horas, como te has dado cuenta, pero bueno, el tiempo es el que es. Te tengo que agradecer nuevamente que estés aquí en Movies. De verdad, enhorabuena por todos esos trabajazos, por todo lo que nos haces reír, esta faceta de comedia que es muy difícil hacer, de verdad, porque requiere, como te he dicho, empatía, requiere mucho trabajo en esas escenas y esperamos verte mucho más, muchos más trabajos. Así que te dejo para que despidas la sección de entrevistas. Aquí es donde yo digo algo interesante, ¿no? Dices lo que tú quieras. Ajá. Vale. Bueno, pues nada, va, que muchas gracias por tenerme aquí, por querer hablar conmigo, para empezar, y, y que vayan a ver muertos, eso es todo lo que tengo que decir. Eso por la parte de las series. Luego que los Goyas están cerca, así que aún hay pelis que están en cartelera. Mm, Volvamos a las salas, a comer palomitas, que es muy rico, y a apoyar ahí el cine de aquí, el cine español, desde lo material, no desde tu casa y una plataforma, que está muy bien, pero bueno. Aparte que es más bonito, ¿no? Salir, tomarte una cerveza con amigos, bueno, invita a eso, a ese ocio. muy guay.